Estamos haciendo una nueva mañana en Cooperativa. Está aquí en nuestro estudio la doctora Carmen Santander, es cirujana bariátrica del Centro de Obesidad de la Clínica Las Lilas, y vamos a hablar precisamente, si tuviéramos que definirlo, de los mitos y verdades de las cirugías bariátricas. Primero, doctora, bienvenida, gracias por estar aquí en Cooperativa. Muchas gracias. Partamos por saber cuáles son las cirugías bariátricas, porque cuando uno habla de este tipo de cirugías, algunos dicen el corchete, el globo, el bypass. ¿Cuáles son? ¿Qué son las cirugías bariátricas? En general, cirugía bariátrica está definida como todo el conjunto de técnicas que tratan la enfermedad llamada obesidad y sus enfermedades asociadas. Es decir, hay muchísimas, y así como aparecen, tienen que ser probadas en el tiempo y luego ya sea desechadas o continúan. El corchete, y mucha gente lo dice así, me van a corchetear. Sí, claro. El corchete es solo un medio. El corchete en el fondo es una sutura, un dispositivo que puede ser usado en las distintas técnicas. Las técnicas son, actualmente, el bypass, la gastrectomía vertical o gastrectomía en manga, la banda gástrica en el momento que se usó, el globo, el endobarrio, todas son técnicas, pero usan elementos comunes que pueden ser corchetes, suturas. Es eso. O sea, es buena esa claridad, digamos, porque uno siempre habla de corchetear, me corchetearon la guata, no sé, así con ese tipo de... Claro, exactamente, bueno, hasta en los Simpson aparece cuando el Homero se corchetea el estómago. Tal cual. Y se dice, doctora, que este tipo de intervenciones que usted las dice que son las que ayudan en el tratamiento de la obesidad, en el fondo que ayudan a bajar de peso, han aumentado en los últimos 5 años en Chile. ¿A qué se debe ese aumento? Yo creo que es multifactorial. Es decir, lo primero es las personas se están dando cuenta, afortunadamente, que no es algo estético, es por salud. Bueno, antes que eso, tenemos buena materia prima, tenemos un alto porcentaje, 30% de los chilenos tienen algún grado de obesidad. No todos deberían operarse, por cierto, pero existe un gran número de personas que tienen indicación de operarse. Segunda cosa, ya ha dejado de ser un tabú, por lo menos en las ciudades grandes. Para las personas antes era un tabú operarse, y estaban todas estas, digamos, cosas poco graciosas que le dicen los demás a las personas que se quieren operar. Pero cierra la boca, deja de comer, pero no tienes fuerza de voluntad, y eso no es tan cierto. Además, las ISAPRES, las aseguradoras en salud, lo pagan. O sea, ese es un factor que también aparece como relevante a la hora de decidir una operación, porque no es una operación de un costo bajo. Es una operación cara. ¿Cuánto estamos hablando? Bueno, es variable. En el sistema público, donde desgraciadamente no se hacen tantas como uno quisiera, los costos netos pueden llegar a salir 2 millones de pesos. En el lugar más caro puede salir hasta 12. Pero yo sé que es una inversión grande, pero el problema es que las personas no tienen que pensarlo desde ese punto de vista, tienen que pensarlo como cambio de vida. Es un hito para la persona. Usted decía que se ha entendido de alguna manera que esta no es una cirugía estética, que es una cirugía de salud. ¿Y por qué es una cirugía de salud? Porque apunta a pacientes que ya no tienen otra alternativa. ¿Qué pacientes son indicados para hacerse una cirugía bariátrica? Eso es muy interesante. Porque no cualquier nivel de obesidad es indicado una cirugía, me imagino. No cualquiera. Es decir, hay varias formas de definir obesidad, pero para forma operativa sencilla es el índice de masa corporal, uno de los indicadores de obesidad. Que es mayor a 30, es decir, peso partido por la estatura al cuadrado, mayor a 30 es obesidad. De 35 hacia arriba con enfermedades es obesidad mórbida, y de 40 hacia arriba con o sin enfermedades también lo es. La obesidad mórbida con enfermedades asociadas a la obesidad, digamos. Con enfermedades relacionadas. Perfecto. Y hay un grupo controversial, pero no menos importante, entre 30 y 34,9 de índice de masa corporal, que actualmente sí está indicada la cirugía si tienen enfermedades asociadas. ¿Solo si tienen enfermedades asociadas? Sí. O sea, no basta solo el índice de masa corporal. Si una persona está sana y por lo demás tiene un índice bajo, digamos 30, 31, no está perfecto, no está claro el real beneficio. Está en el límite, porque esto es evidencia que se está fabricando. En el 91 aparecieron en las normas de 35 hacia arriba con enfermedades, o de 40 sin enfermedades. Y recién, hace un par de años, se han logrado estudios entre 30 y 34,9 de
de índice de masa corporal. O sea, ahí está todavía la controversia. Digamos, no se define directamente que si llega un paciente con estas características sin enfermedades, se le indique la cirugía. Es más difícil hacerlo. En forma rigurosa no está indicado, porque en esas personas primero lo que se intenta es tratamiento médico. Y en todos debería intentarse tratamiento médico, por cierto. Tratamiento médico bien llevado, bien supervisado. Y una vez que fracasa esto, porque en general la estadística dice que va a fracasar en un porcentaje importante, la persona puede considerar la cirugía. ¿Y cuando hablamos de las enfermedades asociadas a esos altos índices de masa corporal, de qué estamos hablando? La principal es la diabetes. La diabetes tipo 2, la resistencia a la insulina, las dislipidemias, que son el colesterol alto, los triglicéridos altos, el hipotiroidismo, hígado graso. Bueno, de hecho, la enfermedad hepática por obesidad puede llegar hasta la cirrosis, fibrosis hepática, problemas de la columna, problemas de todo el aparato locomotor, entre ellos. Y cuando hablamos de estos requisitos, de alguna manera, para que se le indique a uno una cirugía bariátrica, ¿qué pasa con la edad? Porque la obesidad en Chile y en el mundo se está presentando en niños, en jóvenes. ¿Desde qué edad alguien se puede someter a una cirugía bariátrica? Si presenta índices de masa corporal como los que ya hemos mencionado e incluso asociados a enfermedades. En los adolescentes o en los niños y adolescentes es más controversial. ¿Por qué? Porque para poder tener un buen éxito con esta cirugía se requiere cierto nivel de madurez. Se requiere tolerancia a la frustración y que la persona, lo más importante de la cirugía es que la persona cambie sus hábitos y los mantenga. Si no, mejor no se opere, si no es un fracaso. De los 18 años en adelante, previa evaluación psicológica, está definido que sí. Ese grupo que está entre los 14, 18 años es bastante controversial. Nosotros en general, en nuestro equipo operamos de 16 para arriba, pero con una gran evaluación, y la verdad es que en pacientes de 35 de índice de masa para arriba con enfermedades invalidantes. Que ya son pacientes en una condición casi extrema, digamos, hablar de un adolescente de 16 años con más de 35 de masa corporal y con enfermedades asociadas es una situación grave. Es una situación grave y que han tratado con terapia médica de bajar de peso y por supuesto con un gran apoyo psicológico, porque los adolescentes no toleran de igual forma una cirugía bariátrica. Y el tratamiento, hablando de ese rango etario, el tratamiento médico en adolescentes previo a llegar a una cirugía bariátrica, ¿tiene más éxito que en los adultos? Digo, bajar de peso con un tratamiento médico, cuidarse, combatir esa enfermedad, ¿o es lo mismo? ¿O es igual de difícil? Las personas que van a terminar en cirugía, o sea, en las personas que estamos hablando, de las que primero no hay tantos estudios. La población adolescente no tiene tantos estudios como los adultos. Pero sí es igual de difícil. ¿Por qué? Porque hay varios mecanismos y hay varios factores que hacen que una persona sea obesa mórbida y que tenga enfermedad asociada. ¿En un adolescente, por ejemplo? ¿Cuáles son esos factores? Bueno, primero lo que yo traigo de la familia, es decir, la genética. Si mis padres son obesos, diabéticos. Si yo además tengo una formación familiar en la que se privilegia el sedentarismo, la comida chatarra, también está el entorno. Si en el colegio o mis amigos más cercanos comen comida chatarra, no hacen ejercicio, están todo el día sentados en el computador, frente al computador. Entonces hay muchas cosas. Y luego están los factores psicológicos. Mi relación con la comida. Que la adolescencia es un tema complejísimo. Por supuesto, porque están las autoimagen, la obligación por la sociedad de verse igual que las modelos de la tele, digamos. Claro, igual que las modelos anoréxicas nórdicas, que en este país no lo somos. Entonces están esas presiones, están todo lo que cambia la personalidad, en la búsqueda de pertenencia, de identidad. Y una persona que está débil o que tiene ciertos factores en su personalidad no protectores puede caer en la obesidad. La obesidad, de hecho, es tan grave que tiene que llegar a operarse en algunos casos. Ya, una vez que a un paciente se le indica una cirugía bariátrica, se le realiza, usted me decía recién, los adolescentes soportan de manera distinta las consecuencias de una cirugía bariátrica. Se somete, me imagino que depende de la cirugía que se elija. ¿Qué pasa después? ¿Qué es lo que yo tengo que saber en el minuto que me voy a someter a una cirugía? Me imagino que no es que voy a entrar, voy a bajar de peso al tiro, mi vida cambió, ahora soy delgada, ya no soy obeso. Me imagino que tiene consecuencias muchísimo distintas, digamos. En general, bueno, de las cirugías que se hacen actualmente, las que son más efectivas achican el estómago, por cierto.
Entonces lo que ocurre después de una cirugía es que yo voy a tener que adaptarme a comer muy poco. No voy a tener hambre, pero voy a tener que aprender a comer de nuevo. Yo siempre digo como un bebé. Y todos los aspectos psicológicos que, digamos, yo compensaba con la comida, como la ansiedad, la relación con los amigos, como yo, digamos, planifico mi tiempo libre, va a tener que cambiar. Eso es un poco difícil en un adolescente, porque si un adolescente está angustiado, quiere comer y está ansioso, no va a poder, tiene que saber que es para siempre. En general, la baja de peso uno debería definirla a través de un año para llegar al peso adecuado. Ya. No obsesionarse, lo que ocurre muchas veces es que empiezan a obsesionarse, se pesan a cada rato. Es un proceso. Empiezas a ver que no pasa nada, que algo que tú pensaste que iba a ser mucho más rápido no está siendo así. Claro, uno baja, es una curva exponencial, pero uno baja de peso mucho más rápido los primeros meses, pero uno tiene que saber que se va a sentir cansado, que tiene que aprender a comer diferente y tiene que adoptar conductas de hacer ejercicio, de controlar la ansiedad, incluso a veces con psicólogo, con fármaco, y tener expectativas realistas. Porque esto es por salud. La persona cuando no va a ser una actriz de la televisión, la persona va a estar más sana. Claro, que tiene que ver con lo que decíamos antes, que esto no es una cirugía estética. Eso es muy importante, sumamente importante. ¿Por qué? Porque llegar a un índice que te permita estar dentro de un rango de riesgo adecuado, o sea, ser más sano, vivir más y mejor, es el objetivo de esto. El problema es que el primer año todo el mundo baja, el segundo se mantienen y ya en el tercer año, si no han cambiado sus conductas, vuelven a subir de peso. Y ese es el gran problema de la cirugía bariátrica. Aunque sigan comiendo poquito, aunque hayan cambiado esta alimentación, ¿pueden volver a subir de peso? ¿O es porque necesariamente volvieron a comer en mayor cantidad, volvieron a comer cosas que no podían comer? Bueno, es que la mente. Sí, el verdadero órgano que uno debería poder operar es la mente. El que debería trabajar. Sí, y eso es súper difícil porque yo hago la parte fácil, hago la operación. Claro. La parte difícil le corresponde al paciente y a los psicólogos y a la familia en general. El problema no es que coman tanto como comían antes. El problema es que empiezan a derretir cosas calóricas, a tomar milkshake en vez de agua, a andar con caluguita en los bolsillos, a dejar de hacer ejercicio, a empezar con el traguito. Entonces no hay cirugía, ni la más radical que se resista a estas, digamos, actitudes de trampa a sí mismo. O sea, tengo que comer, me someto a una cirugía bariátrica y mi dieta tiene que ser igual de estricta siempre. No hay ningún momento en que yo pueda salirme de esos márgenes que me hicieron bajar de peso. Los más puristas dicen que no. Ya. Yo soy de la idea de que somos humanos, tampoco es para sufrir la cosa, pero soy de la idea que uno tiene que aprender a cambiar la forma en que come y aprender por qué yo estoy comiendo esto. ¿Pero qué significa cambiar la forma en que como? Bueno, según la encuesta de alimentación que se dio hace algunos meses, comer equilibradamente las 4 comidas diarias o las colaciones, lo que corresponda, privilegiar las proteínas bajas en grasa, los carbohidratos de absorción lenta. En el fondo, la comida bueno, a la gente que tiene cierta edad como yo, lo que le daban a uno de chico, comida sana. Pero eso cuando uno lo escucha así, para un paciente que se sometió a una cirugía que se supone le iba a cambiar la vida, así como con mayor facilidad, de que si yo hacía dieta, finalmente termino haciendo dieta permanentemente, y eso tengo que saberlo. Lo que pasa es que lo que hace la cirugía es que, bueno, esto es a muy grosso modo, tiene algunas sutilezas y otras producen mala absorción, pero el principal mecanismo se llama restricción. La persona come muy poco y se siente satisfecha, es decir, no tiene hambre. ¿Ya? Pero tiene que aprender a controlar el impulso de comer sin hambre. Porque nosotros tenemos que... Eso es súper importante. Y permanentemente comemos sin hambre, digo. Pero por supuesto. Cuando uno tiene, no sé, está aburrido incluso, come. Claro, cuando tiene ansiedad, come un chocolate, no sé. Perdió la selección, comamos. Ganó la selección, comamos. Exactamente. Juntemos el fin de semana, comamos. Claro. Todo es comer. Claro, pues entonces ese es el problema. La persona hambre no va a sentir. Va a comer muy poco y hambre no va a sentir. Incluso va a sentir molestia de que está satisfecho y que tiene el estómago lleno. Y tampoco digo que nunca más se puedan comer una papa frita, pero tienen que hacerlo, yo digo matemáticamente, una vez a la semana, una salida del régimen. Ya. Pero el problema es que una vez a la semana termina siendo unas 4 veces al día. Que después cuando van pasando los años, cuando va pasando el tiempo, como que eso también se va alivianando. Es difícil que alguien pueda mantener un régimen
de disciplina por tanto tiempo. Es que es difícil porque somos toda una complejidad emocional, familiar, genética. Y la comida, así como la droga, puede ser adictiva, sobre todo las grasas y los azúcares. Estamos conversando con la doctora Carmen Santander, cirujana bariátrica del Centro de Obesidad de la Clínica Las Lilas. Doctora, de acuerdo a su experiencia, usted me lo mencionaba recién, cuando juega la selección hagamos un asado, para despedir a un amigo comamos, para, no sé, estar con la familia comamos. La comida tiene un factor social súper importante, es un factor social súper importante. De acuerdo a su experiencia, ¿cuánto se perjudica la vida social de alguien que se somete a una cirugía bariátrica? Porque muchísimas veces uno ha escuchado decir, a esta niña le cambió el carácter. Antes no era así, por ejemplo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el gordito tiene que ser simpático, y si es mujer, más aún en esta sociedad. Exacto, siempre se dice, antes era más gordita o más gordito pero más feliz. Ahora está como amargada, como que su vida social se ha restringido. De acuerdo a su experiencia, ¿eso pasa así? Sí, pero a las personas que no tienen el apoyo psicológico, ni tienen, no quiero decir la inteligencia, pero no tienen la ayuda familiar. Hay muchas personas que su red de apoyo es pobre, hay personas solas, hay personas que su familia no las apoya. Entonces lo que tienen que aprender, y eso es súper difícil, por eso es necesario que tengan un apoyo psicológico, si lo del psicólogo no es para embellecer esto. O sea, es recomendado. Sí, o sea, es imprescindible. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber que mis verdaderos amigos me van a querer y me van a apoyar, pase lo que pase, que el que yo coma menos o el que yo coma distinto no va a hacer que yo sea una amiga menos querible. Entretenida o querible, claro. Pero, por supuesto, pero hay muchos casos en los que la familia no lo acepta. Hay familias que su forma de entregar amor es hacer comer al otro. Entonces eso tiene que aprenderlo la familia, porque yo estoy segura que todo el mundo se quiere. Uno quiere a los amigos, uno quiere a la familia, pero uno puede hacer mucho daño a los que quiere si no sabe. Y yo me refiero a la vida social, que estoy pensando en que de pronto no enfrentarse a ciertas cosas es más fácil para llevar una situación personal. Digo, ¿para qué voy a ir al asado? No sé, ¿para qué voy a ir a la selección con mis amigos que van a hacer un asado si solo voy a sufrir y me voy a poder comer, hago la caricatura, un tomate? Claro, el detalle es que por eso necesitan ayuda psicológica, porque tiene que estar muy bien para una persona y decir, operarse no es solo operarse. Decidir por una cirugía bariátrica es un cambio de vida y yo tengo que estar súper bien parado para ir, disfrutar con mis amigos y saber decir, no, gracias, no voy a comer esto, punto. Eso es difícil. Es súper difícil. Sobre todo si los amigos no entienden. Yo tengo un caso de un paciente que una vez le pegó, recién operado, fue un asado, le pegó un puñetazo en la cara a un amigo porque empezó a burlarse de él que no podía comer asado. Entonces lo importante es saber que tus amigos tienen que entender esto. Por favor, no pueden presionarlo, pero lo más importante es que uno esté muy bien parado y decir, no voy a hacer caso a las burlas, no voy a hacer caso a nada. Yo tengo mi misión y tengo mi meta. Finalmente es súper importante lo que usted decía, que lo que hay que operar al final del día es la mente, es ese el trabajo más difícil, porque parece que está ahí, y en ese factor el riesgo de fracaso o del éxito de la cirugía bariátrica. Exactamente, yo solo hago un trabajo mecánico que tiene su sutileza y que hasta ahora, la cirugía bariátrica es, según como se vea, el mejor tratamiento para la obesidad o el menos malo. No hay algo mejor o menos malo. Pero el problema es que no se puede, todavía no descubren cómo operar la mente. Es un trabajo en la mayoría del trabajo aquí lo hace el paciente. Es un esfuerzo diario y para siempre por cambiar, pero vale la pena. Doctora, no nos queda mucho tiempo, pero la última pregunta apunta a los hombres y las mujeres que se someten a cualquiera de estas cirugías bariátricas. ¿Reaccionan de manera distinta? ¿Tienen factores de éxito o de fracaso distintos? Sí, en general. Así como hablábamos de las edades, ¿el tema de género también? El género, digámoslo de esta forma, sí el género influye, pero más que eso, influyen factores protectores emocionales, es decir, tanto hombre o mujer. Bueno, se operan más mujeres, por cierto, porque todavía hay más o mayor obesidad en las mujeres, pero también se operan más mujeres, me imagino, por un factor social. Una red de apoyo familiar buena es un factor protector. Digamos, tener una personalidad bien estructurada, no tener problemas de personalidad, también es un factor protector. La madurez de la que hablábamos antes. La madurez es sumamente importante. Un grado de inteligencia, de inteligencia normal, pero capacidad de darse cuenta de que yo no solo como por hambre, también es un factor protector importante, y el tener familia, es decir... Y un nivel de tolerancia a la frustración más o menos elevado, porque si no... Muy elevado, por eso hay que tener una personalidad, digamos, una personalidad más bien madura,
y sin trastorno de personalidad, porque hay personas que por su trastorno de personalidad termina siendo un desastre, se frustran. ¿Le ha pasado a usted que tenga un paciente indicado por términos médicos, digo, los índices de masa corporal, las enfermedades que tiene asociadas, indicado para una cirugía bariátrica y que después de una evaluación psicológica le haya dicho no se puede operar? Sí, por cierto. O sea, pasa eso. Sí pasa. Si la evaluación no es que pasen todos los pacientes, lo que pasa es que las contraindicaciones son absolutas o relativas. Si son absolutas, es que no se puede operar nunca. Bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Y esos son personas con retardo mental severo, esquizofrenia activa. Ya que son casos extremos. Casos extremos. Todos los demás son casos de contraindicación relativa, es decir, con tratamiento psiquiátrico, cuando logre condiciones de relativa estabilidad puede operarse si es que su condición física lo amerita tanto. La doctora Carmen Santander, cirujana bariátrica del Centro de Obesidad de la Clínica Las Lilas, interesantes mitos y verdades a propósito de este tipo de cirugías bariátricas que han aumentado en los últimos 5 años en Chile debido, evidentemente, a la mala alimentación de los chilenos, que también tiene otros factores causales. Doctora, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Que le vaya muy bien, buen día. Gracias. Nos vamos a la pausa, seguimos haciendo de inmediato una nueva